Ha pasado un poco más de un día luego de haber desempaquetado la tableta, ya lo estuve usando un poco, he instalado unos cuantos juegos, así que te voy a comentar todas mis impresiones luego de este día completo de uso. Voy a comenzar por el sistema. Tenemos el sistema operativo Android 15 con la capa de personalización One UI 7.0. Lo que me ha llamado la atención del sistema operativo es que, según algunos reportes de la misma Samsung, es que vamos a tener 7 años de actualizaciones y 7 años de parches de seguridad. Así que vamos a tener la tableta actualizada hasta el 2032. Y dentro de muy poco debería la tableta estar recibiendo Android 16 con One UI 8.0. Y es que también estuve leyendo otros reportes en donde indican que la serie A de Samsung, o sea por ejemplo esta Galaxy Tab A9 Plus, también debería actualizarse a Android 16. Porque en este momento tenemos la misma versión Android 15, One UI 7.0 en ambas versiones, a pesar que esta A9 Plus salió hace un poco más de 2 años. Sobre la memoria RAM y el almacenamiento interno de la tableta, en el desempaquetado de la Galaxy Tab S6 Lite versión 2024 yo indicaba que si es que la versión 2022 tenía 4 GB de RAM, la versión 2024 debería tener 6 GB de RAM, pero no, solamente trajo 4, pero ahora sí, en esta S10 Lite sí le han puesto 6 GB de memoria RAM, que por supuesto también se puede ampliar hasta 12 GB utilizando RAM Plus. Aunque esto solamente va a permitir que más aplicaciones permanezcan abiertas en segundo plano, ya que para rendimiento en general no ayuda tanto en verdad. En este caso, esta es la versión de 6 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento, pero también hay otros modelos de 8 GB de memoria RAM con 256 GB de almacenamiento, incluyendo las versiones 5G. Vamos a hacerle una prueba rápida al almacenamiento para mostrarte unos cuantos detalles. Nos arroja una evaluación de 38.000 puntos, un puntaje que está regular nada más. Se podría decir que está bien si es que se compara con la versión 2022 en donde tenemos solamente 19.000 puntos. O incluso si es que se le compara con la versión Galaxy Tab S6 Lite versión 2024. Y todo esto a pesar que tenemos el mismo tipo de almacenamiento UFS 2.0. El aumento de puntaje aquí en este nuevo modelo se debe a las funciones de inteligencia artificial que es capaz este procesador, por eso tenemos un poco más de puntaje. Pero tenemos el mismo tipo de almacenamiento UFS 2.0 que no es que esté mal, pero no vamos a poder exigirle a esta tableta que para estos tiempos lleva un almacenamiento UFS del tipo 2.0. Yo creo que ya debieron ponerle UFS 3.0, sobre todo para lo que estamos pagando y más si es que la tablet es considerada una tableta gama media. Yo creo que con este tipo de almacenamiento UFS 3.0 sí llevaría bien puesto la S en la serie, aunque yo le pondría por este tipo de almacenamiento, yo le pondría una A. Yo diría que es parte de la serie A, pero con S Pen. En cuanto al procesador, tenemos un Samsung Exynos 1380, que va a ser el mismo, curiosamente, que tiene la Galaxy Tab S9 FE que salió en el 2023, o sea, hace casi 2 años. Este procesador podría ser una mejora también si es que se comparan con los procesadores de los anteriores modelos. Por ejemplo, en la versión 2024 tenemos el Exynos 1280. Que tiene 6 núcleos A55 y 2 núcleos A78, pero en esta nueva S10 Lite tenemos 4 Cortex A55 y 4 Cortex A78. Así que este procesador va a trabajar mejor, sobre todo para las operaciones de inteligencia artificial que, como te digo, lo incluyen. En una evaluación con Antutu nos va a arrojar un puntaje que es bastante bueno, bastante respetable, de 711.000 puntos. Esto quiere decir que esta tableta la vas a usar perfectamente para navegar por internet, editar documentos y uno que otro juego. Pero aquí va a venir lo malo, que la GPU de este procesador es un tanto malo para lo que nos ofrece su propia CPU. Te vas a dar cuenta que tenemos una CPU que nos da un puntaje de 319.000 puntos, una CPU que nos va a servir perfectamente para las operaciones típicas de una CPU, incluyendo nuevamente las de inteligencia artificial, pero en cuanto a la GPU, solamente nos va a dar 92.000 puntos. Aquí vemos que la GPU es una Mali G68.
La misma que lleva el procesador de la tableta anterior. Aquí ves que nos arroja un puntaje de 104.000 puntos y que va a ser incluso un poquito mejor que la nueva S10 Lite. Eso quiere decir que vas a poder jugar a gráficos bajos con una buena fluidez, con una buena tasa de cuadros, pero sin poder aprovechar de repente las texturas o la nitidez que podría ofrecerte el juego. Acabas de ver que el juego ha cargado bastante rápido, en eso no hay nada que discutir. Incluso los tiempos de carga entre pantalla y pantalla son relativamente buenos, pero como te decía, no vamos a aprovechar por la GPU, no vamos a aprovechar lo que nos podría ofrecer el juego. Por ejemplo, en Genshin Impact, que es uno de los juegos con el que suelo probar la gráfica, vas a ver que aquí lo tengo en sobreacelerado porque por defecto acepta gráficos en bajo, en muy bajo, nada más. Pero si es que voy a la tasa de cuadros y lo aumento a 60, ahí es donde se sobreacelera. Pero por lo menos es una tasa de cuadros donde yo puedo jugar con una buena fluidez, aunque de repente no con tanta nitidez, pero me sirve sobre todo para ir a luchar o hacer las misiones. Pero si es que yo aumento esta tasa de cuadros por lo menos a baja o media, así tal cual, ya aparece como sobreacelerado. Y pues aquí se va a notar que va a sufrir un poquito más la tableta, sobre todo porque en la parte de atrás, justo donde estoy agarrando la tableta, es ahí en donde voy a sentir que va a comenzar a calentarse. Justo para donde agarramos la tableta. Entonces cuando tengas la tableta un buen rato utilizándola para jugar, vas a notar que tu mano de repente puede ser que no soporte la temperatura de la tableta. A menos que si quieras sobre exigir a la tableta, vas a poder configurarlo, por ejemplo, a una tasa muy alta o alta, que es donde está en este momento, y a una tasa de cuadros de 60 FPS. Aquí vas a ver que sí, la tableta parece que quiere correr bien el juego, pero no se va a notar tanta fluidez, tanta tasa de cuadros. Yo calculo que puede ser más o menos a unos 40 por lo menos. Se nota así un poco más fluido que si es que lo hubiera dejado únicamente a 30. Pero acá viene mi recomendación. Si es que no vas a utilizar el lápiz para tomar notas, si es que no lo vas a utilizar para nada, si es que para ti no es indispensable, por un precio muy similar a lo que cuesta esta nueva S10 Lite, podrías ir por otros modelos que gráficamente son más potentes. Por ejemplo, esta Xiaomi Pad 6, o incluso he visto que también están rematando la Xiaomi Pad 7, que para juegos va a ser mucho mejor que esta S10 Lite por un precio la verdad que muy similar. Y otra recomendación bastante buena también sería un iPad, tanto un iPad 10 como un iPad 11 que también revisamos aquí en el canal por muy poquita diferencia de precio de lo que cuesta esta S10 Lite. Pero si bien con esos modelos vas a tener más rendimiento en cuanto a su GPU, vas a tener que gastar entre $80 para su lápiz, o si es que vas por el iPad tendrías que comprar el Apple Pencil que te cuesta más o menos $150 adicionales. En cambio la S6 Lite o toda la serie S de Samsung ya incluye un excelente lápiz, su S Pen, que es totalmente gratis. Así que si no eres tan exigente en cuanto a la GPU para juegos y solamente la quieres para estudiar o trabajar o para tomar notas o para tu escuela o estudios o también trabajo sin pagar tanto, bueno, entonces aquí tienes un muy buen kit. En cuanto a la pantalla, tendremos la novedad que ahora tiene una tasa de refresco de 90 Hz, lo que ayuda a que los contenidos se vean con un poco más de fluidez, ya que los anteriores modelos solamente eran de 60 Hz. Tenemos una pantalla que si es que lo medimos de forma diagonal nos da una medida de 10.9 pulgadas. Samsung esta vez no usó el marketing para vender la tableta como si fuera una de 11 pulgadas, como si lo hizo con la Galaxy Tab A9 Plus, que también es de 10.9 pulgadas, exactamente de 10.93. Pero para que la tablet tenga más valor, por lo menos le dijeron a la gente que la tableta tiene una pantalla de 11 pulgadas. Creo que le hubieran dado un poco más de valor a la tableta si es que hubieran dicho que también la S10 Lite es de 11 pulgadas, a pesar que tampoco lo es.
Tenemos un panel LCD TFT, un panel normalito y económico, aunque tiene ligeramente más brillo según las especificaciones, que ha pasado de 500 a 600. Aunque yo hice la prueba teniendo la S6 Lite a un costado y esta nueva S10 Lite a otro costado, y la verdad que no he notado que esta sea más brillante, pero eso es lo que nos indican, que es de 600 nits. Lo que sí aumentó ligeramente es la resolución, pasando de 2000 por 1200 a 2112 por 1130. Si bien el aumento no es mucho, si es que voy a YouTube, voy a ver que no solamente voy a ver contenidos en 1080 píxeles, sino paso a ver contenidos 2K y 4K. Pero aquí hay un detalle, que si es que yo elijo, por ejemplo, 4K, el video no se va a ver tan bien como si realmente fuera un video en 4K. La calidad se bloquea y la resolución parece que disminuyera, como si tuviera un internet muy lento. Así que lo recomendable en el caso de que quieras ver un video en YouTube es que solamente elijas, para que veas un poco más de nitidez, solamente elijas hasta 2K, o sea 1440. Así vas a poder aprovechar mejor este panel. Y además vamos a ver que ahora va a ser compatible con HDR, algo que los anteriores tabletas no eran compatibles. Como ves, al costado de la resolución ya muestra que es compatible con HDR. Te comentaba que tenemos Android 15 con One UI 7.0 y por ejemplo una de las mejoras es que si es que estamos reproduciendo algún video o alguna canción, es que al momento de minimizar todo y estar por ejemplo en otra aplicación, en la parte de arriba tenemos una especie de isla dinámica que nos permite reproducir la canción, pausarla, ir a la siguiente o también avanzar o retroceder la reproducción. Y a ello también hay que sumarle que esta versión de Android 15 es que si es que nuevamente reproduces alguna canción o algún video, ya no tienes que buscar los botones en la parte de arriba, algo que siempre se me complicaba. Y tampoco no me gusta que el botón de apagado esté por la parte de arriba. Me hubiera gustado que lo pongan en el lado derecho, en la parte de aquí, de un costado. Pero bueno, te decía, ya no hace falta utilizar esta ventana para poder subir o bajar el volumen, porque ahora deslizando desde la parte de arriba ya podemos, aparte de subir el brillo, podemos ajustar también el sonido. La verdad que se hace muy cómodo. Esto se parece que fuera estado copiado del estilo de Xiaomi o Apple también. Este nuevo sistema de Samsung también permite tener hasta 5 aplicaciones en ventana emergente cuando se está en el modo tablet. Ahí ves 1, 2, 3, 4 y 5 aplicaciones. En el caso de que yo quiera abrir una sexta aplicación, lo que va a hacer es reemplazar a las anteriores. Vas a ver si es que hago esto y luego en ventana se desaparece una, pero sí se pone en los paneles laterales, una función que Samsung ha tenido desde hace mucho tiempo atrás. Para abrir este panel únicamente tocas y aquí está la aplicación. Otra vez tocas, aquí está la aplicación y así. En el caso de que si quieras tener más aplicaciones, ya sabes que puedes activar también Desk de una manera muy sencilla. De arriba abajo, tocas Desk y se activa prácticamente al instante. Listo, ya está activado Desk. Esto te permite tener ya no solamente 5, sino más de 10 aplicaciones abiertas. Y hasta aquí ya voy las 10 aplicaciones. Como te decía, puedes abrir 10, 11 o hasta 12 aplicaciones logré abrir y así las puedes distribuir de acuerdo al trabajo que estés haciendo. Una función bastante útil que tenía la S6 Lite, aunque era una función escondida, es que podías utilizar la tableta como una segunda pantalla de tu computadora o laptop. Esa función desapareció con las actualizaciones, pero ahora la veo nuevamente en esta S10 Lite. El problema está en que no puedo utilizar la tableta como una segunda pantalla cuando tengo el modo Desk activo. Tengo que desactivar el modo Desk. Y de esta manera sí puedo utilizar la tableta como una segunda pantalla de la computadora. En la computadora necesito la aplicación Second Screen de Samsung. Hago una búsqueda, aquí en la computadora aparece la S10 Lite. Y cuando selecciono la tableta automáticamente se refleja la pantalla de la computadora en la tableta. Todo esto sin perder la función de táctil aquí en la tableta. Por ejemplo, si es que quiero abrir el explorador de archivos, únicamente toco y se abre el explorador de archivos. El táctil lo puedo utilizar en la tableta o incluso en la computadora si es que la computadora es compatible también con pantalla táctil.
Y también puedo indicarle que si es que mi tableta está al lado izquierdo, detecte esa posición. Para ello, en la computadora únicamente arrastro la pantalla de la tableta hacia el lado izquierdo, aplico los cambios para que así cuando esté moviendo, por ejemplo, aplicaciones, quiero hacer esto de izquierda a derecha. La ventana la muevo a la derecha y se mueve la computadora, y viceversa, de la computadora hacia la tableta. La verdad que esa es una función bastante útil. Y también, como siempre, vamos a tener Smart View para poder compartir la pantalla hacia dispositivos que sean compatibles con Smart View o también con Miracast o pantalla inalámbrica, incluyendo los Chromecast, para que así podamos compartir la pantalla de la tableta hacia un Smart TV. Con respecto al lápiz y a las nuevas funciones que trae el sistema para este lápiz o en el que puedes utilizar el lápiz, por ejemplo, si es que vamos a los ajustes y luego a funciones avanzadas, en el panel derecho vamos a ver que tenemos lo típico en Samsung: Bixby, Labs, S Pen y las demás funciones, pero lo que veo como novedad es que tiene funciones inteligentes, las que son borrador de objetos, sugerencia de edición, filtros, selección por inteligencia artificial y leer en voz alta. De estas he probado, por ejemplo, el borrador de objetos que está en la galería. Aquí tengo una fotografía y esta edición inteligente es lo típico que va a hacer incluso Google Fotos. Por ejemplo, puedo hacer la selección inteligente aquí en borrador de objetos. Va a detectar lo que deba borrar o lo que me sugiere borrar. Por ejemplo, la persona que está detrás de mí. Como ya lo seleccionó automáticamente, toco borrar. Pero el trabajo no va a ser tan bueno, no se va a comparar con lo que hace, por ejemplo, la serie S de los teléfonos de Samsung, S24 Ultra, por ejemplo. Lo que sí va a ser bien o regular va a ser la eliminación o borrado de objetos típicos. Si es que selecciono con el lápiz, luego toco borrar, la calidad está bien, creo yo. Elijo este coco, ahora borrar. Y ya está, el borrado es decente. Lo de la selección de personas cuando están en alguna posición, de repente que la inteligencia no lo detecte bien, no va a tener buenos acabados, eso sí. Y otra función, por ejemplo, que se puede hacer con el lápiz es con respecto a la selección por inteligencia artificial. Únicamente selecciono la inteligencia artificial aquí en el panel del lápiz, y en el caso de que esté en alguna página web, documento o foto, puedo seleccionar esa parte que quiero guardar o de repente crear un GIF o compartirlo directamente desde esta misma función. También es algo bastante útil en donde el lápiz se puede utilizar. Pero en el caso de que quieras para tomar notas, el S Pen va a ser muy bueno. Creo que es lo que más destaca a los teléfonos Samsung por su propio lápiz incluido en sus equipos. El lápiz tiene 4096 niveles de presión y como siempre va a ser compatible con la tecnología EMR de Wacom. Así que si eres un estudiante y va a utilizar la tableta para tomar muchísimas notas, o incluso si es que la quieres para tu universidad o también para trabajo, la verdad que como siempre las S6 Lite y sobre todo esta S10 Lite te va a funcionar muchísimo para tomar notas y muchas notas, así que vas a tener lápiz para rato. Y ya sabes también que en el canal tengo otro video donde te recomiendo lápices alternativos que pueden ser igual o mejor que el propio lápiz S Pen de Samsung. Y por último, respecto a la batería de la tableta trae una batería de 8000 mAh que espero que pueda tener una muy buena autonomía en la tableta y que su sistema haga una muy buena gestión de ella, porque me parece que 8000 mAh está como que en lo justito, porque tabletas más económicas que esta tienen 7000, 7100, 7050, pero que esta que cuesta el doble de las tabletas económicas que tenga 8000 mAh me parece muy poco en verdad. Ya habíamos visto en el desempaquetado que la tableta no incluye cargador, así que va a ser necesario utilizar algún cargador que tengamos en casa, pero de preferencia es que compres un cargador que sea compatible con carga rápida, en especial el de 25 watts de Samsung. Este cargador le hace perfecto y eso que lo compré hace como 3 o 4 años atrás y le hace a esta tableta, además porque también tiene un conector tipo C. Como la tableta se me había descargado, tuve que cargarla y he calculado el tiempo de carga, lo que he visto que puede cargar la tableta de 4% al 100% en casi 2 horas, 1 hora con 49 minutos exactamente, claro, utilizando el cargador de 25 watts que te estoy recomendando que compres.
En el caso de que utilices un cargador de 7.5 watts o 15 watts o de 10 watts, probablemente el tiempo se pueda hasta duplicar. Y también vemos que luego de esta carga me ha dado un tiempo de pantalla de 4 horas y media, teniendo todavía 44% de batería restante. Así que va a estar en el promedio de unas 5 a 6 horas, que va a ser lo usual en pantalla, en tiempo de pantalla en las tabletas. Y en el caso de que no utilicemos la tableta para juegos exigentes o de repente para tareas exigentes, el tiempo podría extenderse un poco más. Todo esto ya lo vamos a ver en la revisión completa, que espero que estés atento, porque hasta aquí ha sido todas las primeras pruebas y primeras impresiones que tengo para esta S10 Lite de Samsung. Así que eso ha sido todo para estas primeras pruebas para esta Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Escríbeme un comentario para saber qué prueba adicional quieres que haga para poder mostrarla en la revisión completa de aquí a unos días. ¿Qué juego o qué aplicación o qué prueba quieres que haga? Esto ha sido todo por este desempaquetado y rápido review. Nos vemos hasta la próxima.